Mi hija vendió su casa por 10 millones de pesos y le entregó cada centavo a mi yerno para invertirlo en su supuesto negocio digital. 2 semanas después, llegaron a mi puerta rogando por un lugar donde vivir, y mi respuesta fue un simple no. Mi yerno me soltó un puñetazo en la cara. Ese mismo día, tomé una decisión. Llamé a mi abogado para preparar mi siguiente movimiento. Me alegra tenerte aquí, junto al calor de este relato. Quédate en esta historia hasta el final, y dime en los comentarios desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta qué rincón del mundo ha viajado mi voz. Tengo 62 años, y jamás pensé que vería el día en que mi propio yerno levantaría la mano contra mí. Pero ahí estaba yo, de pie en el umbral de mi casa, con un hilo de sangre escurriendo de mi nariz, viendo cómo el rostro de Enrique se retorcía de rabia, mientras mi hija Lilia, de pie detrás de él, dejaba que las lágrimas le empaparan las mejillas. «Papá, por favor», susurró Lilia, con una voz que apenas era un soplo. «No tenemos a dónde ir». 3 horas antes, habían aparecido en mi puerta luciendo como refugiados de su propia vida. El cabello de Lilia era un enredo, su ropa estaba tan arrugada que parecía haber dormido con ella puesta. Enrique no dejaba de caminar de un lado a otro en mi porche, pasándose las manos por el pelo y murmurando cosas entre dientes. Nunca lo había visto tan alterado. «¿Qué está pasando?», pregunté, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Fue entonces cuando toda la historia se derramó de golpe. Hace 2 semanas, habían vendido su hermosa casa de 4 habitaciones por 10 millones de pesos. 10 millones. La casa que yo les había ayudado a comprar. Esa donde vi a mi nieta dar sus primeros pasos antes de irse a estudiar la universidad. Se había esfumado. «Enrique tiene una oportunidad de negocio increíble», me explicó Lilia, con los ojos brillando de algo que ahora reconozco como desesperación disfrazada de esperanza. «Marketing digital, papá. El futuro está en Internet y Enrique tiene contactos con unos inversionistas maravillosos». Observé a Enrique asentir con un entusiasmo exagerado, pero algo en su mirada me revolvió el estómago. Yo ya había visto esa misma mirada antes, en los ojos de mi difunto hermano cuando apostaba todos sus ahorros, convencido de que la siguiente jugada resolvería todos sus problemas. «Entonces, vendieron su casa», dije lentamente. «¿Para invertir en el negocio de Enrique?» «No es solo un negocio, don Bruno», me interrumpió Enrique. Y noté cómo, de pronto, ya no me llamaba suegro ni papá como solía hacerlo. «Estamos hablando de riqueza generacional. En 5 años, Lilia no tendrá que volver a trabajar un solo día de su vida». Pero ahí estaban, 3 horas después, diciéndome que el dinero había desaparecido. Todo. Hasta el último centavo. Los inversionistas se habían esfumado. El negocio era un cascarón vacío. Y Enrique intentaba justificarlo todo escupiendo una jerga técnica que yo ni entendía, ni me creía. «Estas cosas pasan en los negocios», repetía, alzando la voz con cada excusa. «Fluctuaciones del mercado, problemas de regulación. Es algo temporal». Temporal. 10 millones de pesos tirados a la basura, y él lo llamaba temporal. «Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras resolvemos las cosas», suplicó Lilia. «Solo por unas semanas, tal vez un mes». Miré a mi hija. La miré de verdad. ¿Cuándo se había vuelto tan delgada? ¿En qué momento le aparecieron esas arrugas de angustia alrededor de los ojos? Había perdido peso, y no de una forma sana. Su piel tenía una palidez ceniza que hablaba de noches en vela y un estrés que la estaba consumiendo por dentro. «Lilia, mi niña», le dije con suavidad. «Sabes que te amo, pero no puedo ser cómplice de esto». Fue ahí cuando la máscara de Enrique se hizo pedazos. Su actitud amigable se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. «¿Cómplice de qué, exactamente?», soltó. «¿De que tu propia hija necesite la ayuda de su padre?» «No estoy hablando contigo», le respondí con firmeza. «Estoy hablando con mi hija». Enrique dio un paso hacia mí, y el tufo a alcohol en su aliento me golpeó la cara. Ni siquiera era mediodía. «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Sentado en tu casita bonita, juzgándonos por atrevernos a tomar riesgos». «Enrique, por favor», susurró Lilia,
tomándolo del brazo. Él se zafó de un tirón. No, Lilia. Tu padre necesita entender algo. Somos familia. La familia ayuda a la familia, y en este momento necesitamos ayuda. Mantuve la voz serena, aunque el corazón me latía en la garganta. Y los he ayudado. Te ayudé a comprar esa casa. Ayudé a pagar su boda. Los ayudé cuando no podían pagar la mensualidad del coche hace 3 años. Pero esto no es ayuda. Esto es solapar malas decisiones. Malas decisiones. El tono de Enrique se elevó hasta convertirse en un grito. No tienes ni idea de lo que estás hablando, viejo. Nunca has tomado un riesgo en tu maldita vida. Nunca has construido nada, nunca has soñado en grande. Enrique, ya basta, rogaba Lilia. Pero él ya estaba ciego de ira. ¿Sabes cuál es tu problema, Bruno? Que eres pequeño. Tienes una mente pequeña, sueños pequeños, una vida pequeña. Y quieres mantener a todos los demás igual de pequeños. Fue entonces cuando lo dije. La palabra que encendió la mecha. No. Solo esa palabra. Pero Enrique la escuchó como si fuera el disparo de un arma. ¿Qué dijiste?, gruñó. Dije que no, no pueden quedarse aquí. No voy a ver cómo arrastras a mi hija más al fondo. El puñetazo llegó tan rápido que ni siquiera lo vi venir. Un segundo estaba de pie en mi puerta, y al siguiente estaba tropezando hacia atrás, llevándome la mano por instinto a la nariz mientras la sangre tibia comenzaba a brotar. Lilia soltó un grito desgarrador. Enrique se quedó ahí, con el puño aún apretado, el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr un maratón. Por un instante, el tiempo se congeló en esa estampa, el agresor, la víctima, la testigo. Dios mío, susurró Lilia. Dios mío, Enrique, ¿qué hiciste? Pero Enrique no la estaba mirando a ella. Me clavaba los ojos con un odio puro y destilado. Te lo mereces, viejo egoísta y bastardo. Tu propia hija está en la calle, y le cierras la puerta en la cara. Me toqué la nariz con cuidado. No estaba rota, pero dolía como el infierno. Sin embargo, más allá del dolor físico, estaba el peso de lo que acababa de ocurrir. Este hombre que se había sentado a mi mesa durante 5 años, que me había llamado papá, que había jurado amar y proteger a mi hija, acababa de golpearme en mi propia casa. Lárguense, dije en voz baja. Papá, por favor, intentó decir Lilia. Los dos. Lárguense de mi casa ahora mismo. Mientras se alejaban, escuché a Enrique murmurar algo sobre lo malagradecido y egoísta que yo era, pero ya no me importaba. Ya tenía el teléfono en la mano, deslizando los contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Roberto Hinojosa, mi abogado durante los últimos 15 años. El hombre que me había guiado a través de mi divorcio, mis asociaciones comerciales y la planificación de mi jubilación. Un hombre en quien confiaba a ciegas. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz familiar respondiera. Bruno, ¿qué pasa? Te escuchas alterado. Le conté todo, desde el dinero perdido hasta el golpe en la cara. Roberto escuchó sin interrumpir, una de sus mayores virtudes. Cuando terminé, hubo un largo e inquietante silencio en la línea. Bruno, dijo finalmente Roberto, con una voz pesada como el plomo. Necesito verte de inmediato. Hay cosas sobre Enrique que necesitas saber. Cosas que debía haberte contado hace meses. Algo en su tono me heló la sangre. ¿Qué clase de cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir a mi despacho ahora mismo? Me miré en el espejo del pasillo. Tenía la nariz hinchada. Había sangre seca en mi camisa y mis manos temblaban un poco, pero la urgencia de Roberto atravesó mi estado de shock. Estaré ahí en 20 minutos. Mientras tomaba las llaves y caminaba hacia el coche, no podía sacudirme la sensación de que aquel puñetazo era solo el principio. Fuera lo que fuera que Roberto tuviera que decirme, estaba a punto de cambiarlo todo. La oficina de Roberto se sentía más fría de lo normal. O tal vez era solo el hielo corriendo por mis venas mientras me sentaba frente a su escritorio de caoba.
Me había dado pañuelos para la nariz e insistió en tomar fotografías de mis heridas, lo cual debió haber sido mi primera pista de lo grave que se iba a poner el asunto. Bruno, comenzó Roberto, abriendo un grueso expediente color manila. Hace 6 meses, me pediste que investigara los antecedentes de Enrique cuando empezó a presionar a Lilia para hipotecar la casa. ¿Lo recuerdas? Asentí. Me había preocupado el repentino interés de Enrique en exprimir el valor de su casa para supuestas oportunidades de negocio. Algo no me cuadraba, pero no lograba poner el dedo en la llaga. Bueno, lo que encontré fue alarmante, pero me pediste que no te lo compartiera a menos que ocurriera algo urgente. Los ojos de Roberto se clavaron en los míos. Diría que recibir un puñetazo en tu propia casa califica como urgente. Deslizó una fotografía sobre el escritorio. Mostraba a Enrique, pero se veía distinto, más joven, usando un traje finísimo, de pie junto a una mujer que no era mi hija. Ella era mayor, tal vez en sus 60s, con el cabello plateado perfectamente peinado y una riqueza evidente en sus joyas y su ropa. Este es Enrique con Margarita Dávila, tomada 2 años antes de que conociera a Lilia. Margarita tenía 68 años, una viuda con un patrimonio inmenso. Enrique tenía 34. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué le pasó? Margarita murió el año pasado. Un infarto fulminante, según el certificado de defunción. Pero aquí viene lo interesante. 6 meses antes de morir, le transfirió casi todos sus bienes a Enrique. Sus hijos todavía están peleando eso en los tribunales. Roberto sacó otra fotografía. Esta mostraba a Enrique con una mujer diferente, una castaña que parecía rondar los 50. Leticia Cuevas, 52 años. Conoció a Enrique 3 años antes de que Margarita perdiera su casa, sus ahorros y su negocio de joyería por culpa de él. La convenció de invertirlo todo en una revolucionaria empresa de tecnología. El patrón se estaba volviendo espantosamente claro, pero Roberto no había terminado. Sara Chávez, 49 años. Jimena Valdés, 55. Diana Morales, 61. Cada nombre venía acompañado de una foto, cada mujer luciendo feliz y llena de esperanza junto a Enrique. La misma historia, Bruno, una y otra vez. Mujeres mayores, con estabilidad económica, confiadas. Me quedé mirando las fotos esparcidas sobre el escritorio como si fueran pruebas de un asesinato. ¿Cómo descubriste todo esto? Enrique no es su verdadero nombre. Ha estado usando variaciones de su identidad durante los últimos 8 años. Su nombre real es Horacio Rincón, y tiene un historial fascinante con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía. Roberto me entregó un documento grueso. El sello oficial hizo que mis manos temblaran mientras intentaba enfocar la vista en las palabras. Lo han estado rastreando por años, pero es muy cuidadoso. Técnicamente, nunca comete fraude. Todo lo hace a través de manipulación emocional y firmas de documentos legales. Las mujeres le entregan el dinero por voluntad propia, así que no pueden probar intención. No una intención criminal, al menos. Pero definitivamente hay un patrón. Y Bruno, hay algo más. La voz de Roberto bajó una octava. Hace 3 meses, Enrique visitó a mi colega, David Peña, para hacerle preguntas sobre leyes de herencia. Específicamente, quería saber sobre los derechos del cónyuge sobre bienes heredados, en casos donde el beneficiario muere inesperadamente. La habitación empezó a darme vueltas. Me aferré a los descansabrazos de la silla. ¿Qué preguntó exactamente? Quería saber si, en caso de que Lilia heredara tu patrimonio, su esposo tendría acceso automático a esos bienes. También preguntó sobre pólizas de seguro de vida y qué tan rápido se pagan. Sentí náuseas. No por el golpe, ni por el impacto de la noticia, sino por darme cuenta de lo magistralmente que me habían engañado. De lo completamente que habían utilizado a Lilia. Hay más, continuó Roberto, ahora con un tono más suave. Puse a mi investigador a indagar sobre ese negocio digital en el que Enrique decía estar invirtiendo. Bruno, no existe. No hay inversionistas, no hay empresa, no hay registro mercantil. Los 10 millones de pesos se esfumaron.
fueron transferidos a cuentas en paraísos fiscales que no se pueden rastrear. El dinero desapareció por completo. Y, basándome en su patrón con las otras mujeres, este siempre fue el plan. Hacer que Lilia liquidara su mayor activo, tomar el dinero, y pasar a la siguiente víctima. Pensé en el rostro pálido de Lilia, en su cuerpo frágil, en las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Pero él sigue con ella. ¿Por qué? Porque no ha terminado. Bruno, necesito que entiendas algo crítico. Por sus preguntas sobre las leyes de herencia, creo que el objetivo final de Enrique no es solo el dinero de Lilia. Eres tú. Las palabras me golpearon como un segundo puñetazo. Yo. Roberto asintió con gravedad. Piénsalo. Lilia es tu única hija. Si algo te pasara, ella heredaría todo. ¿Y si luego algo le pasara a ella? ¿Me estás diciendo que podría hacerle daño? Te estoy diciendo que su patrón anterior indica que él se marcha cuando el dinero se acaba. Pero con Lilia no se ha ido. ¿Por qué? Porque el verdadero premio no es el dinero de la casa. Es tu patrimonio. Y ahora que han perdido todo, está desesperado. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que Roberto me estaba diciendo. 5 años. Enrique había estado planeando esto durante 5 años. Infiltrándose lentamente en nuestra familia, ganándose nuestra confianza, posicionándose para el golpe maestro. El puñetazo de hoy, dije lentamente. No fue por enojo al negarles asilo. No, coincidió Roberto. Fue pánico. Su plan se está desmoronando, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Roberto abrió otra carpeta. Bruno, necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses con mucho cuidado antes de responder. ¿Enrique te ha preguntado alguna vez sobre tu testamento, sobre tu salud, o sobre si tomas algún medicamento? La pregunta me erizó la piel. A medida que hacía memoria, los recuerdos comenzaron a emerger de la bruma. Enrique preguntándome por mis pastillas para la presión. Enrique sugiriendo que debería vivir un poco y no ser tan estricto con mi dieta. Enrique bromeando sobre cómo los viejos como yo deberían disfrutar la vida porque nunca se sabe qué puede pasar. Dios santo, susurré. No trato de asustarte sin razón, dijo Roberto. Pero, considerando lo que le pasó a Margarita Dávila, creo que debes tomar precauciones de inmediato. Sacó un documento legal. Esta es una orden de restricción. Puedo presentarla hoy mismo. Le impedirá legalmente a Enrique acercarse a ti o a tu propiedad. ¿Y qué hay de Lilia? La expresión de Roberto se volvió triste. Bruno, sé que es tu hija, pero ella ya eligió su bando. Cada una de las víctimas anteriores de Enrique tenía familiares que intentaron advertirles. Todas eligieron a Enrique por encima de sus familias, justo hasta el momento en que él desapareció con su dinero. Miré la orden de restricción, sabiendo que firmarla significaba, en esencia, cortar los lazos con mi hija. Pero la alternativa, esperar a ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Enrique, parecía infinitamente peor. Hay una cosa más, dijo Roberto en voz baja. Si firmas esta orden, si te proteges legalmente, Enrique va a escalar la situación. Intentará llegar a tus bienes a través de Lilia. Y si ella está tan manipulada como sus víctimas anteriores, lo va a ayudar. ¿A qué te refieres? Roberto sacó un último documento. Esta mañana, antes de que me llamaras, recibí una solicitud de otro despacho de abogados. Quieren programar una reunión sobre la planificación de tu herencia. La solicitud la hizo Lilia. Mi corazón se detuvo. Ella ya está intentando meter las manos en mi testamento. Eso parece. Bruno, creo que Enrique lleva meses planeando esto. La venta de la casa, el negocio falso, el ir a pedirte ayuda. Todo estaba diseñado para crear una crisis que te obligara, ya fuera a recibirlos en tu casa, o a darles una provisión económica. Pensé en las lágrimas de Lilia, en sus súplicas desesperadas, en la forma en que me rogó ayuda. ¿Algo de eso fue real? ¿O había sido adiestrada, manipulada y convertida en la cómplice de Enrique? ¿Qué hago? Roberto se inclinó hacia adelante, con el rostro endurecido. Primero,
presentamos la orden de restricción. Segundo, necesitamos discutir un cambio en tu testamento de inmediato. Y tercero, hizo una pausa, midiendo sus palabras. Tercero, tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar para protegerte. Porque, Bruno, no creo que esto termine con una simple orden de restricción. Creo que Enrique va a contraatacar, y va a usar a Lilia como su arma. Sentado ahí, mirando las fotografías de las mujeres a las que Enrique había destruido, comprendí que el golpe en mi cara había sido solo el primer disparo de lo que estaba por convertirse en una guerra. Una guerra por los ahorros de toda mi vida, por mi legado, y muy probablemente, por mi propia vida. La orden de restricción quedó ingresada a las 3 de la tarde, pero Roberto insistió en que me quedara en su despacho mientras su investigador, Marcos Vega, nos presentaba lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Marcos era un exagente con ojos cansados y esa paciencia metódica que solo da el pasarse la vida desenredando crímenes financieros. Don Bruno, comenzó Marcos, esparciendo documentos sobre la mesa de juntas. Lo que voy a mostrarle va a ser difícil de digerir. Su yerno ha estado muy ocupado. El primer papel que puso frente a mí me congeló la sangre. Era una solicitud de préstamo del banco fechada hace 3 semanas. La firma de Lilia estaba al calce. Solicitaban un préstamo personal de 1,5 millones de pesos usando mi casa como garantía. Esto no puede ser cierto, dije, con la voz temblando. Lilia no tiene ningún derecho legal sobre mi propiedad. No, no lo tiene, asintió Marcos. Pero, según esta solicitud, usted ya había firmado una cesión de derechos transfiriéndole parte de la propiedad. Mire la página 4. Ahí estaba. Mi firma, aparentemente notariada, cediéndole el 25% de la propiedad de mi casa a Lilia. El pequeño detalle era que yo jamás en la vida había firmado semejante papel. Es una falsificación, solté de inmediato. Lo sabemos, pero es una falsificación impecable. Lo suficientemente buena como para que el banco aprobara el préstamo y depositara ese 1,5 millones en una cuenta mancomunada que Lilia y Enrique abrieron 2 días después de vender su casa. Roberto intervino. Bruno, esto significa que Enrique lleva semanas, quizás meses, planeando esto. Mientras convencía a Lilia de vender su casa para su falso negocio, al mismo tiempo estaba armando un plan de respaldo para acceder a tu dinero. Marcos sacó más papeles. La cosa se pone peor. Este es un poder notarial, también con su firma falsificada, dándole a Lilia el derecho de tomar decisiones financieras en su nombre en caso de incapacidad. Y esto, deslizó otra hoja, es una directiva médica que afirma que a usted le han diagnosticado demencia en etapa temprana, y que Lilia debe ser consultada para cualquier decisión importante. Me quedé mirando los papeles, sintiendo que estaba viendo las pruebas de mi propio asesinato. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron falsificar todo esto sin que nadie se diera cuenta? Porque Enrique ya lo ha hecho antes, explicó Marcos. Encontramos documentos falsos similares en el caso de Margarita Dávila y en otros 2. Tiene contacto con alguien especializado en fraude documental, probablemente a alguien que conoció en una de sus estafas anteriores. ¿Pero el banco no verifica estos documentos? Roberto asintió con pesadez. Deberían. Pero recuerda que Enrique no es estúpido. Eligió una sucursal pequeña, donde el ejecutivo de cuenta era nuevo y probablemente no siguió los protocolos de verificación. El préstamo se aprobó con base en estos papeles falsos. O sea que tienen 1,5 millones de pesos de mi dinero. Tenían, lo corrigió Marcos. Ese dinero fue transferido a las mismas cuentas en el extranjero donde acabó el dinero de la casa. Se esfumó, igual que los 10 millones. Sentí vértigo. En cuestión de semanas, Enrique había robado 11,5 millones de pesos usando a mi hija como cómplice. ¿Voluntaria o involuntaria? Hay más, continuó Marcos, y yo no estaba seguro de poder soportar más. Encontramos pruebas de que Enrique intentó contratar un seguro de vida a su nombre, con Lilia como beneficiaria y él mismo como suplente. La solicitud fue rechazada porque usted tenía que presentarse al examen médico. Pero el simple hecho de que lo intentara. Está planeando matarme, dije, con la voz muerta. No podemos probar la intención, aclaró Roberto con cuidado.
pero el patrón es extremadamente alarmante. Documentos falsos que le dan acceso a sus cuentas, registros médicos inventados que sugieren que es mentalmente incompetente, intentos de asegurar su vida. Es exactamente el mismo libreto que usó con Margarita Dávila en los meses previos a su muerte. Marcos sacó otra fotografía. Este es el nieto de Margarita, David. Hablé con él ayer. Me dijo que su abuela empezó a actuar de forma muy extraña en sus últimos meses. Firmaba cosas que no entendía, tomaba decisiones financieras que no tenían sentido. La familia pensó que era demencia, pero ahora sospechan que la estaban drogando. ¿Drogando? Pequeñas dosis de medicamentos recetados que causan confusión y pérdida de memoria. Nada que aparezca en una autopsia de rutina, pero suficiente para volver a una persona mayor dócil e influenciable. Repasé los últimos meses en mi cabeza, intentando recordar si me había sentido inusualmente cansado o confundido después de las visitas de Lilia y Enrique. Hubo un par de ocasiones en las que me sentí nublado después de que me trajeron la cena, pero se lo había achacado a la edad y al cansancio. La buena noticia, dijo Roberto, es que ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Podemos protegerte. La orden de restricción es solo el inicio. Marcos se inclinó sobre la mesa. Don Bruno, necesito hacerle unas preguntas muy específicas sobre sus interacciones recientes con ellos. ¿Le han traído comida o bebida en los últimos meses? ¿Alguna vez han insistido en que tome algún medicamento o suplemento? Al escarbar en mi memoria, más recuerdos salieron a flote. Enrique trayéndome un café especial que había comprado en una tienda carísima. Lilia insistiendo en que probara unos suplementos Herbals que me darían más energía. La forma en que ambos parecían decepcionados si yo no me terminaba las bebidas que me preparaban. Cristo bendito, susurré. Tenemos que llevarte con un médico de inmediato, ordenó Roberto. Necesitamos análisis de sangre para ver si tienes alguna sustancia en el sistema. Pero, si me estuvieran drogando, ¿no me habría dado cuenta? Marcos negó con la cabeza. Estas sustancias están diseñadas para ser sutiles. Usted podría sentirse un poco cansado, un poco disperso, pero nada tan dramático como para encender las alarmas. El objetivo no es incapacitarlo de golpe, es volverlo gradualmente más confiado y dócil. Roberto ya estaba marcando un número en su teléfono. Llamaré al doctor. Padrón. Puede recibirte hoy mismo, y es un hombre muy discreto. Mientras Roberto hacía la llamada, Marcos siguió desplegando documentos. Hay algo más que debes saber. Encontramos comunicaciones entre Enrique y al menos 3 firmas de abogados diferentes durante el último mes. Ha estado buscando quien le ayude a impugnar su competencia mental. ¿Bajo qué argumentos? Basado en esa directiva médica falsa que dice que usted tiene demencia. Si lograra que un juez lo declare mentalmente incompetente, Lilia se convertiría en su tutora legal, y Enrique tendría acceso absoluto a todo. La magnitud de la conspiración era asfixiante. Esto no era solo un yerno intentando robarse unos pesos. Era un plan minucioso de meses para despojarme sistemáticamente de mis bienes, de mi autonomía, y, si era necesario, de mi vida. ¿Y dónde encaja Lilia en todo esto?, pregunté. ¿Ella sabe lo que él está haciendo? Marcos y Roberto intercambiaron una mirada. Esa es la pregunta del millón, dijo Marcos. En algunos de sus fraudes anteriores, las mujeres no tenían ni idea de que estaban siendo usadas. En otros, se convirtieron en cómplices dispuestas una vez que él las aisló y manipuló lo suficiente. Considerando lo que encontramos hoy, añadió Roberto, Lilia firmó solicitudes de préstamo usando documentos con tu firma falsificada. O sabía que eran falsos, o Enrique la convenció de que tú los habías firmado en privado. Pensé en el rostro de mi hija cuando vinieron a pedirme asilo. La desesperación en sus ojos, la forma en que me suplicó. ¿Había sido una emoción genuina, o ya estaba tan hundida en la telaraña de Enrique que no podía distinguir la verdad de la mentira? Queda una cosa más, dijo Marcos, bajando la voz. Encontramos pruebas de que Enrique ha estado estudiando sus rutinas diarias. Sus visitas al café, al supermercado, sus caminatas matutinas. Conoce sus horarios mejor de lo que usted mismo imagina. ¿Para qué querría esa información? Porque, sentenció Roberto con dureza, si sus otros planes fallan,
Si no puede acceder a tu dinero mediante manipulación legal o documentos falsos, podría intentar un enfoque más directo. El silencio cayó pesado sobre la habitación mientras la insinuación se abría paso en mi mente. Enrique no solo iba por mi dinero. Se estaba preparando para todos los escenarios posibles, incluyendo aquellos que requirieran sacarme del panorama de forma permanente. La enfermera del doctor Padrón llamó a los 10 minutos. Podía recibirme de inmediato para sacarme sangre y hacerme una revisión completa. Mientras me preparaba para salir, Roberto me entregó un pequeño dispositivo que parecía el control de una alarma de coche. Botón de pánico, explicó. Línea directa a la policía. Llévalo contigo en todo momento. Al caminar hacia mi coche, me di cuenta de que, 24 horas antes, mi mayor preocupación era si debía ayudar a mi hija en una crisis financiera. Ahora, llevaba un botón de pánico en la bolsa porque mi propio yerno podría estar planeando asesinarme. Pero junto al miedo, empezó a crecer otra cosa, una furia fría y calculadora. Enrique creía que estaba lidiando con un viejo senil al que podía manipular y eventualmente desechar. No tenía idea de que le acababa de declarar la guerra a un hombre que se había pasado 40 años construyendo un negocio exitoso a base de ser más astuto que sujetos exactamente iguales a él. Los análisis de sangre dirían si me habían drogado. La orden de restricción me daría un escudo legal. Pero lo que Enrique aún no sabía era que yo no me iba a conformar con defenderme. Lo iba a destruir. Los análisis del doctor Padrón confirmaron nuestras peores sospechas. Bajos niveles de lorazepam y difenhidramina, medicamentos que, combinados, causan somnolencia y confusión, pero en dosis tan milimétricas que parecían los efectos naturales de hacerse viejo. Me habían estado envenenando sistemáticamente durante al menos 2 meses. La buena noticia, me explicó el doctor mientras revisábamos los resultados, es que estas sustancias salen del cuerpo relativamente rápido. Deberías sentirte más alerta en un par de días. La mala noticia es que este nivel de premeditación sugiere que quien lo hizo estaba preparando un golpe mayor. Manejé de vuelta a casa con una lucidez que no sentía desde hacía semanas. La bruma que había estado nublando mis pensamientos ya se estaba disipando, y en su lugar, ardía una rabia concentrada, afilada como un cuchillo. Enrique me había estado envenenando mientras se sentaba a mi mesa, mientras me daba la mano, mientras me llamaba papá. Pero mi enojo no fue nada comparado con lo que sentí al estacionarme en mi entrada y ver el coche de Lilia en la calle. Estaba sentada en los escalones de mi porche, y por un segundo, sentí la punzada del viejo instinto paternal. Se veía tan pequeña, tan perdida. Tenía el pelo sucio, la ropa arrugada, y era evidente que había estado llorando. A pesar de todo lo que había descubierto sobre la manipulación de Enrique, a pesar de las firmas falsas y el dinero robado, seguía siendo mi hija. Papá, dijo en cuanto me acerqué, con la voz quebrada. Sé que no quieres verme, pero tenía que venir. Me detuve al pie de las escaleras, manteniendo mi distancia. El botón de pánico que Roberto me había dado se sentía como una piedra en mi bolsillo. ¿Dónde está Enrique? Él está en casa de un amigo. Papá, necesito hablar contigo sobre lo que pasó ayer. Enrique se siente terrible por haberte golpeado. ¿De verdad?, pregunté, escudriñando su rostro. Tenía los ojos enrojecidos y llenos de angustia. Pero había algo más, una cadencia ensayada en sus palabras que me revolvió las tripas. Ha estado bajo muchísima presión con lo del negocio. Y cuando te negaste a ayudarnos, simplemente explotó. Él no es así, papá. Tú sabes que no es así. Me senté en el escalón más bajo, manteniendo la distancia, pero demostrando que estaba dispuesto a escuchar. Lilia, háblame del préstamo que sacaste usando mi casa como garantía. Se puso pálida como el papel. ¿Qué préstamo? El préstamo personal de 1,5 millones de pesos. Ese donde usaron mi firma falsificada para decir que me habías comprado parte de la casa. Papá, no sé de qué me estás hablando. Sus ojos esquivaron los míos y sus manos empezaron a temblar. Enrique maneja todo lo del dinero. Yo solo firmo lo que él me dice. Ahí estaba. La confesión que me aterraba escuchar. Mi hija había estado firmando documentos a ciegas, confiando ciegamente en él. Pero,
¿Era realmente inocente, o había elegido la ignorancia voluntaria? Lilia, mi amor, le dije con suavidad. ¿Cuándo firmaste esos papeles del banco? ¿Los leíste? Yo. Enrique dijo que eran papeles para refinanciar la casa que vendimos. Dijo que era solo burocracia para asegurar que la venta saliera bien. Pero no eran papeles de refinanciamiento. Eran solicitudes de crédito apostando mi propiedad. Lilia, ese dinero ya no existe. Enrique se lo robó, igual que se robó los 10 millones de la venta de su casa. Se abrazó a sí misma, meciéndose un poco. No, eso no. El negocio solo está pasando por un bache. Enrique dice que es normal en las empresas nuevas. No hay ninguna empresa, Lilia. Nunca la hubo. Enrique se inventó todo. Estás mintiendo. Las palabras salieron de su boca con tanta furia que me hicieron retroceder. Nunca quisiste a Enrique. Nunca le diste una oportunidad. Y ahora estás inventando cuentos para ponerme en su contra. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que Marcos me había entregado. Enrique con Margarita Dávila, con Leticia Cuevas, con todas las demás mujeres a las que había desplumado. Entonces explícame esto. Lilia miró las fotos. Su respiración se volvió superficial y acelerada. Ese podría ser cualquiera. Tú pudiste haber editado esas fotos. Lilia, escúchate. Estás defendiendo a un hombre que golpeó a tu padre en la cara. Un hombre que les robó todo lo que tenían. Él no robó nada, gritó, poniéndose de pie de un salto. Tú no entiendes de negocios, papá. Tú nunca tomaste riesgos. Nunca intentaste construir nada grande. Enrique está construyendo un imperio, y tú tienes la mente tan pequeña que no puedes verlo. Las palabras cayeron sobre mí como golpes físicos. Esta era mi hija, la niña que había criado solo después de que su madre murió, defendiendo al hombre que estaba destrozando nuestras vidas de manera sistemática. Lilia, dije, bajando el tono de voz. Necesito que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Le has estado poniendo algo a mi comida o a mis bebidas cuando vienen a visitarme? Algo que Enrique te haya dado para ayudarme a relajarme o a sentirme mejor. Su rostro se desmoronó, y por un milisegundo vi un destello de la hija que yo conocía. Papá, por favor, no me preguntes eso. Eso no es un no. Enrique dijo que te estabas confundiendo, que se te olvidaban las cosas. Me dijo que esos suplementos te ayudarían con la memoria. ¿Qué suplementos, Lilia? Solo cosas de herbolaria, cosas naturales para la función cognitiva. Las compró en una tienda naturista. Sentí ganas de vomitar. Me había estado drogando, pero ella creía que me estaba ayudando. Enrique la había convencido de que mi mente se estaba deteriorando y que ella estaba siendo una buena hija al medicarme a escondidas. Mi niña, eso no eran suplementos. Eran fármacos controlados, diseñados para dejarme confundido y dócil. Enrique me estaba envenenando a través de ti. Lilia se me quedó mirando durante un largo silencio, y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. La batalla entre la cruda verdad y la fantasía que Enrique le había construido. No, susurró. No, eso no. Enrique nunca haría eso. Lo haría. Lo hizo. Y te está usando para lograrlo. Empezó a retroceder, negando con la cabeza frenéticamente. Estás tratando de ponerme en contra de mi esposo. Siempre has tenido celos de que por fin encontré a alguien que me ama. Lilia, estoy intentando salvarte de un hombre que te va a dejar en la ruina y luego va a desaparecer, igual que hizo con todas esas otras mujeres. Cállate, chilló. Deja de decir mentiras sobre él. Enrique me ama. Se casó conmigo. Él me eligió a mí. Eligió tu dinero, hija. Eligió usarte para llegar a mí. Fue entonces cuando pronunció las palabras que me terminaron de romper el corazón. Si tengo que elegir entre tú y Enrique, elijo a Enrique. Él es mi familia ahora. Miré a mi hija. A esta mujer a la que crié, amé y por la que sacrifiqué todo, y comprendí que ya la había perdido.
Enrique había hecho un trabajo de aislamiento y manipulación tan perfecto que ella ya no era capaz de ver la verdad. Entonces no tenemos nada más de qué hablar, dije con calma. Papá, espera. Su voz volvió a sonar suplicante. No tiene que caerte bien, Enrique, pero aún podrías ayudarnos. Solo un préstamo, solo lo suficiente para volver a ponernos de pie. Te lo voy a pagar. Te lo prometo. ¿Con qué dinero, Lilia? No tienes casa. No tienes ahorros. Y el negocio de Enrique no existe. Encontraremos la forma. Siempre lo hacemos. Me puse de pie lentamente, sintiendo que el alma se me desgarraba con cada palabra que estaba a punto de pronunciar. No, mi amor, no van a encontrar la forma. Y yo no voy a estar aquí para atraparte cuando Enrique te abandone. ¿A qué te refieres? Me refiero a que voy a cambiar mi testamento. Todo lo que planeaba dejarte se irá a la caridad. Si quieres quedarte con Enrique, es tu decisión. Pero yo no voy a financiar tu propia destrucción. El rostro de Lilia atravesó un torbellino de emociones, shock, incredulidad y, finalmente, una furia ciega. No puedes hacer eso. Soy tu hija. Soy tu única familia. La familia no se droga mutuamente, Lilia. La familia no se roba. La familia no elige a un estafador por encima de su propio padre. Enrique me advirtió que harías esto, dijo, con una voz ahora gélida. Me dijo que eras un viejo controlador y vengativo, y que si no hacíamos exactamente lo que tú querías, nos ibas a castigar. Enrique le había dicho eso porque sabía que este día llegaría. La había estado preparando. Lilia sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. No puedes simplemente sacarme de tu testamento porque no te cae bien mi esposo. De hecho, sí puedo. Es mi dinero, Lilia. Yo lo trabajé. Yo lo ahorré. Y yo decido qué pasa con él. Vamos a pelear esto, papá. Enrique también conoce abogados. Mientras se alejaba hacia su coche, con el teléfono pegado a la oreja, me di cuenta de que Roberto tenía razón. Esto no iba a terminar con una simple orden de restricción. Enrique iba a usar a mi propia hija como un arma en mi contra, y ella se lo iba a permitir. Parado en el porche, viendo cómo mi hija arrancaba el coche para ir a planear una demanda contra mí, entendí que la batalla por mi patrimonio apenas comenzaba. Pero más allá de eso, entendí que ahora estaba verdaderamente solo. La niñita que solía treparse a mis piernas durante las tormentas eléctricas había muerto, reemplazada por una extraña que me veía como un simple obstáculo que debía ser aplastado. Esa misma noche llamé a Roberto y le pedí que redactara el Nuevo Testamento de inmediato. Si Lilia quería elegir a Enrique por encima de mí, tendría que vivir con las consecuencias. Ambos tendrían que hacerlo. El Nuevo Testamento quedó firmado y notariado en menos de 48 horas. Roberto había trabajado todo el fin de semana para asegurarse de que fuera un documento blindado, con múltiples candados contra cualquier demanda por incompetencia mental o influencia indebida. Cada centavo de mi herencia iría a la Liga contra el Cáncer, con una cláusula específica que estipulaba que esta decisión se tomaba en pleno uso de mis facultades mentales, con total conocimiento de las circunstancias y decisiones de mi hija. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. El primer cañonazo legal llegó un martes por la mañana. Me lo entregó un notificador judicial con cara de asustado, que se disculpó 2 veces antes de darme el grueso sobre Manila. Adentro venía una demanda de juicio de interdicción, interpuesta por Lilia Rincón. Se había cambiado legalmente el apellido para coincidir con el último alias de Enrique. La demanda alegaba que yo padecía demencia, que estaba siendo manipulado por asesores sin escrúpulos, es decir, Roberto, y que necesitaba protección inmediata contra mi propio deterioro mental. Adjuntos venían los expedientes médicos falsificados que Enrique había creado, junto con declaraciones juradas de 3 personas de las que yo jamás había oído hablar en mi vida, todos afirmando haber sido testigos de mi decadencia cognitiva. Es una completa invención, me aseguró Roberto mientras revisábamos los papeles en su despacho. Pero el abogado de Enrique es bueno. Te están pintando como un anciano confundido del que se está aprovechando un abogado avaricioso. ¿Realmente pueden quitarme el control de mi vida? Pueden intentarlo.
La audiencia es el mes que entra, lo que nos da tiempo para prepararnos. Pero, Bruno, esto se va a poner muy feo. Van a cuestionar todo, tu estado mental, tus decisiones financieras, incluso tu relación conmigo. Esa misma tarde, probé el primer trago de lo feo que se iba a poner. Estaba en el supermercado cuando noté que la gente se me quedaba viendo. Una mujer en la sección de frutas le susurró algo a su esposo sin quitarme los ojos de encima. La cajera, que me conocía desde hacía años, se mostró tensa e incómoda durante nuestro usual intercambio de cortesías. Cuando llegué a casa, encontré una nota pegada en la puerta. Asterisco, qué vergüenza que abandones a tu hija cuando más te necesita. ¿Qué clase de padre eres? Asterisco. Me tomó un segundo entender qué estaba pasando. Luego recordé algo que Marcos había mencionado sobre el modus operandi de Enrique. Él no solo robaba dinero, destruía reputaciones. Llamé a Roberto de inmediato. Están esparciendo rumores sobre mí en el pueblo. ¿Qué clase de rumores? Que soy un padre desalmado que desheredó a su hija por casarse con alguien que no me caía bien. Roberto suspiró. Enrique ya ha usado esta táctica. Pinta a sus víctimas como los villanos, y se retrata a sí mismo y a su presa en turno como mártires. Es parte de su estrategia para aislarte y dejarte sin red de apoyo. Durante la semana siguiente, la campaña de murmullos se intensificó. Mi barbero de toda la vida comentó, como quien no quiere la cosa, que había escuchado que yo tenía problemas familiares. La muchacha de la cafetería a la que iba desde hacía 10 años me preguntó si me sentía bien, con un tonito que dejaba claro que le habían contado que yo estaba perdiendo la cabeza. Incluso la recepcionista de mi médico me miró con lástima cuando llegué a mi cita de rutina. Pero el verdadero golpe bajo llegó cuando mi vecina, Juana Montes, tocó a mi puerta el viernes por la noche. Juana y yo éramos amigos desde hacía 15 años. Me había llevado caldo de pollo cuando me operaron el año pasado, y yo le había ayudado a impermeabilizar su techo antes de las lluvias. Bruno, dijo, con una voz cautelosa y llena de preocupación. Necesito preguntarte algo, y espero que seas honesto conmigo. Por supuesto. Lilia vino a verme ayer. Está muy angustiada por ti. Dice que has estado actuando raro, tomando decisiones de dinero irracionales, y que alguien se está aprovechando de ti. Sentí que el estómago se me caía a los pies. Juana, me conoces desde hace 15 años. ¿Te parezco un hombre confundido o irracional? Bueno, no, admitió. Pero Lilia sonaba tan genuinamente preocupada. Dijo que cambiaste tu testamento por un impulso y que tal vez no estás pensando con claridad. Te mencionó que su esposo me rompió la cara de un puñetazo, o que falsificaron mi firma para robarme 1,5 millones de pesos. Los ojos de Juana se abrieron de par en par. ¿Qué? No, ella me dijo que estabas enojado por unas inversiones que no salieron bien. Juana, mi yerno es un estafador. Nos ha robado casi 12 millones de pesos, y ahora está intentando quedarse con mis bienes diciendo que estoy loco. Pero Lilia sonaba tan convincente, tan sincera. Eso es porque le lavaron el cerebro. Enrique la ha convencido de que el problema soy yo. Juana se despidió luciendo perturbada y llena de dudas, que era exactamente lo que Enrique buscaba. Duda, confusión, gente preguntándose si yo era la víctima o el villano del cuento. La guerra psicológica subió de nivel cuando recibí una llamada de mi nieta, Emma. Tenía 23 años, vivía en Monterrey, y no había hablado con ella en meses. Su voz era témpano de hielo cuando contesté. Abuelo, mi mamá me contó lo que hiciste. ¿Qué te contó? ¿Que me negué a darles dinero cuando se quedaron en la calle? ¿Que la saqué de mi testamento porque no tolero a Enrique? ¿O que me están manipulando unos abogados que quieren mi dinero? Cerré los ojos, sintiendo el peso de la manipulación de Enrique alcanzando hasta a la siguiente generación. Emma, ¿tu madre te dijo que Enrique se robó todo su dinero? ¿Que me golpeó? ¿Que me ha estado drogando? Dijo que dirías cosas como esas. La voz de la niña temblaba. Me dijo que el estrés te había vuelto paranoico y que estabas inventando historias sobre Enrique. Mi niña, soy tu abuelo. Jamás te he mentido.
¿Por qué empezaría ahora? Hubo un largo silencio en la línea. Ya no sé qué creer. Mi mamá se la pasa llorando. Dice que Enrique está buscando trabajo, pero que tú andas esparciendo mentiras sobre él para que nadie lo contrate. Esa era nueva para mí, pero encajaba perfecto en el patrón de Enrique de ir siempre un paso adelante. Emma, quiero que hagas algo por mí. Quiero que busques el nombre de Horacio Rincón en Internet. Busca sus matrimonios anteriores, su historial de negocios. Y luego, decide por ti misma quién está diciendo la verdad. Mi mamá dijo que me pedirías hacer eso. Dijo que intentarías ponerme en contra de Enrique con pruebas falsas. Me di cuenta, en ese instante, de lo minuciosamente que Enrique se había preparado. Le había dado a Lilia una respuesta para cada verdad que yo pudiera revelar, disfrazando la realidad como pruebas de mi demencia o de mi sed de venganza. Te amo, Emma, le dije suavemente. Pase lo que pase, recuerda eso. También te amo, abuelo, pero creo que necesitas ayuda. Después de que colgó, me quedé sentado en la cocina, rodeado por el silencio de una casa que alguna vez había respirado con las risas de mi familia. Enrique no solo se había robado el dinero. Me había robado mis relaciones, mi reputación, mi legado. La gota que derramó el vaso cayó cuando Roberto me llamó con noticias sobre el juicio de interdicción. Contrataron a la doctora Elisa Chapa, una psiquiatra geriátrica, para evaluar tu estado mental. Tienes la entrevista programada para la próxima semana. ¿Eso es bueno o malo? Potencialmente muy malo. La doctora Chapa ha testificado en varios juicios de tutela donde los demandantes ganaron. Tiene fama de encontrar deterioro cognitivo, hasta en casos muy dudosos. Están comprando a un perito. Es difícil de probar, pero el patrón apesta. Lo que tenemos que hacer es conseguir nuestra propia evaluación primero. El doctor Padrón aceptó hacerte una valoración cognitiva exhaustiva, y tendremos esos resultados antes de que veas a la doctora Chapa. Ese fin de semana, me sometí a 4 horas de pruebas psicológicas y cognitivas. El doctor Padrón me hizo exámenes de memoria, ejercicios de resolución de problemas y entrevistas detalladas sobre mi historial médico y mi estado de ánimo actual. Bruno, me dijo al terminar. Puedo afirmar categóricamente que no muestras ni un solo síntoma de demencia, deterioro cognitivo ni incompetencia mental. De hecho, tus resultados están por encima del promedio para tu edad. ¿Será suficiente para ganar el juicio? Debería serlo. Pero debes entender a qué te enfrentas. Enrique y Lilia no solo intentan probar que estás loco. Intentan probar que cualquiera que te crea es sospechoso. Van a atacar los motivos de Roberto, van a cuestionar mi objetividad como médico, y van a pintar a todos los que te apoyen como parte de una conspiración en tu contra. La mañana del lunes trajo consigo otro papel legal, una moción para congelar mis cuentas bancarias hasta que se resolviera el juicio de interdicción. El abogado de Enrique argumentaba que yo corría el riesgo de ser manipulado para regalar mi dinero, y que mi patrimonio necesitaba protección. ¿Realmente pueden congelar mi dinero?, le pregunté a Roberto. Pueden intentarlo. Lo vamos a pelear, pero esto demuestra lo desesperados que están. Si no pueden conseguir la tutela legal, intentarán asfixiarte económicamente, amarrando tu dinero en juzgados hasta que estés demasiado agotado para seguir peleando. Esa tarde, tomé una decisión que sorprendió hasta al propio Roberto. Convoqué a la prensa. Bueno, no exactamente a la prensa. Llamé al periódico local y pregunté si les interesaría entrevistar a un empresario de la ciudad cuyo yerno estaba intentando robarle su herencia mediante un fraude de interdicción psiquiátrica. La reportera, Sara Martínez, era joven y tenía hambre de una buena historia. Cuando le mostré las pruebas, los documentos falsificados, las fotos de las otras víctimas, los análisis de sangre que probaban que me habían drogado, los ojos le brillaron. Don Bruno, esto es increíble. ¿Puedo verificar estos documentos con su abogado? Puede verificar hasta la última coma. Quiero que la verdad salga a la luz antes de la audiencia. El reportaje se publicó 3 días después con el titular a 8 columnas. Estafador local acecha a su suegro en elaborado complot de herencia. Detallaba el historial de Enrique, los documentos falsos, el dinero robado y la demanda por demencia. La respuesta fue inmediata y arrolladora.
La campaña de murmullos en mi contra se frenó en seco. En su lugar, la gente empezó a acercarse a mí con indignación y empatía. Varias personas dieron un paso al frente contando sus propias historias de cómo Enrique había intentado meterlos en fraudes y estafas. Pero la respuesta más importante vino de la fuente que menos esperaba. Recibí una llamada de David, el nieto de Margarita. Don Bruno, leí el artículo sobre su situación. Creo que debes saber algo. Encontramos unas cosas entre los papeles de mi abuela después de que murió. Cartas de Enrique. Cartas que podrían ayudar a su caso. ¿Qué clase de cartas? Cartas de amor. Pero no son lo que usted cree. Son calculadas, frías. Como si estuviera siguiendo un libreto. Y don Bruno, algunas de ellas lo mencionan a usted. La sangre se me hizo hielo. ¿Me mencionan? ¿Cómo? Le escribió a mi abuela hablándole sobre cómo estaba investigando a otras posibles inversiones. Mencionó específicamente a un empresario de su ciudad, con una hija llamada Lilia. Esto fue 2 años antes de que él siquiera conociera a mi hija. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Enrique no había conocido a Lilia por casualidad. Me había investigado, me había marcado como su objetivo, y luego se había posicionado estratégicamente para cruzarse con mi hija. Toda nuestra relación, desde el primer hola, había sido una trampa. Aún estaba digiriendo esa revelación cuando Roberto llamó con la noticia que le daría un giro a todo. Bruno, acabo de hablar con la fiscalía. Llevaban meses armando un caso contra Enrique, y tu artículo les dio la pieza clave que les faltaba. Van a emitir una orden de aprehensión mañana a primera hora. Por fin. Después de meses de estar a la defensiva, iba a ver a Enrique pagar por lo que había hecho. Pero, como pronto descubriría, los animales acorralados son los más peligrosos, y Enrique tenía una última y desesperada carta bajo la manga. La orden de aprehensión se emitió un miércoles por la mañana, pero para cuando la policía llegó al motel de paso donde Enrique y Lilia se estaban quedando, ya no estaban. La habitación estaba vacía, salvo por una pila de papeles legales y lo que parecía ser ropa empacada a las prisas. Enrique se había esfumado, tal como lo había hecho con sus víctimas anteriores. Pero esta vez era diferente. Esta vez había un rastro de pruebas. Esta vez, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía estaban involucradas. No puede esconderse para siempre, me explicó la agente Silvia Colinas durante nuestra reunión en la oficina de Roberto. Su patrón siempre ha sido desaparecer cuando el agua le llega al cuello, pero ya congelamos sus cuentas conocidas y estamos monitoreando sus alias. Además, esta vez cometió un error. ¿Qué error? Se quedó demasiado tiempo. Por lo general, toma el dinero y huye de inmediato. Pero estaba tan obsesionado con su herencia que siguió presionando, siguió escalando. Ahora tenemos pruebas suficientes para acusarlo de fraude electrónico, robo de identidad y abuso de ancianos en múltiples estados. Debería haberme sentido victorioso, pero solo sentía un vacío en el pecho. Enrique se había ido, pero también mi hija. Según el recepcionista del motel, Lilia se veía confundida y aterrada cuando se fueron. Pero se había ido con él por su propio pie. La encontraremos a ella también, me aseguró la agente Colinas. En casos como este, la víctima casi nunca se da cuenta de que es una víctima, hasta que su abusador la abandona. Roberto se inclinó hacia mí. Bruno, hay algo más que debes saber. La demanda de interdicción fue retirada. Sin Enrique aquí para empujar el caso, y con los cargos penales en su contra, el abogado de Lilia abandonó el barco. ¿Y qué pasa con el dinero que robaron? La fiscalía recuperó un poco más de 1 millón de pesos de las cuentas que pudimos rastrear. El resto, la agente Colina se encogió de hombros. Probablemente se perdió para siempre. Este tipo de criminales son expertos en mover el dinero a paraísos fiscales en cuestión de horas. 10 millones de pesos perdidos. 5 años del matrimonio de mi hija esfumados. Mi relación con mi nieta rota, tal vez sin remedio. Pero estaba vivo. Era libre. Y ya no era la presa de nadie. Las semanas siguientes fueron irreales. El periódico local sacó otra nota cuando Enrique fue añadido a la lista de los más buscados de la fiscalía.
Recibí llamadas de víctimas de otros estafadores, personas que querían desahogarse o pedirme consejo. Me invitaron a dar pláticas sobre prevención de fraudes a personas mayores. Rechacé casi todas las invitaciones. No me interesaba convertirme en el rostro de las víctimas. Solo quería recuperar mi paz. 3 meses después de la fuga de Enrique, recibí una visita inesperada. Estaba arreglando mi jardín cuando un coche se estacionó en mi entrada. Por un segundo, el corazón se me paró. Se parecía al coche de Lilia. Pero cuando la puerta se abrió, vi que era Emma, mi nieta. Se veía mayor, más seria que la última vez que la vi en Navidad hacía 2 años. Caminó hacia mí con pasos dudosos, como si no supiera si sería bienvenida. Abuelo. Dejé las tijeras de podar y la miré a los ojos. Tenía la mirada de su madre, pero mi barbilla terca. Llevaba unos jeans y un suéter sencillo, y tenía la cara hinchada de haber estado llorando. Emma, qué sorpresa. ¿Manejaste desde Monterrey? Tenía que verte. ¿Cómo está tu madre? El rostro de Emma se quebró. Ella no está bien, abuelo. Enrique la dejó abandonada en Tijuana sin nada. Sin dinero, sin coche, sin identificaciones. Él traía todos los papeles de ella. Me llamó desde una delegación de policía hace 3 semanas. Sentí una punzada de dolor por mi hija, a pesar de todo. ¿Está a salvo? Está en un refugio para mujeres. Está destrozada, abuelo. Completamente rota. No deja de repetir que no puede creer lo estúpida que fue, que destruyó su vida entera por un hombre que nunca la quiso. Emma se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ella me pidió que viniera a verte. Le da demasiada vergüenza llamarte o escribirte. Quería que te dijera que ahora lo sabe. Sabe todo lo que hizo Enrique, todo lo que ella le ayudó a hacer. Sabe lo de las pastillas, lo de las firmas falsas, todo. ¿Y qué espera de mí? Nada. Eso fue lo que me dijo. Me dijo, dile a tu abuelo que no quiero nada de él. Solo quiero que sepa que por fin abrí los ojos, y que lo siento mucho. Nos quedamos parados ahí, en medio de mi jardín, rodeados de los tomates y los rosales que yo había estado cuidando. 2 personas intentando descubrir cómo cruzar un puente que tal vez estaba demasiado roto. Emma, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. ¿Tú crees que tu madre sabía lo que Enrique estaba haciendo? Emma se quedó callada un largo rato. Creo que en el fondo sabía que algo estaba mal. Pero le aterraba tanto la idea de quedarse sola de nuevo, que eligió cerrar los ojos. Enrique era un maestro haciéndola sentir que ella no podía sobrevivir sin él. Y ahora está aprendiendo que es mejor estar sola que estar con alguien que te está destruyendo. Pensé en mi hija, sentada en un asilo en Tijuana, comprendiendo por fin el precio de sus decisiones. Una parte de mí quería salir corriendo a rescatarla, traerla a casa e intentar reconstruir lo que habíamos perdido. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a golpes lo que pasa cuando solapas la autodestrucción de alguien, sabía que hay lecciones que solo se aprenden cayendo al fondo del pozo. ¿Está recibiendo ayuda? ¿Terapia? Sí. El refugio tiene programas para mujeres que sufrieron abuso financiero. Está empezando a entender cómo Enrique la manipuló, cómo la aisló de todos los que la querían. ¡Qué bueno! Eso es muy importante. Emma miró a su alrededor. Miró mi jardín, mi casa, la vida que yo había logrado proteger tomando la decisión más difícil de mi vida. Abuelo, ella no espera que la perdones. Dijo que sabe que eligió a Enrique por encima de ti, y que tiene que cargar con eso. ¿Y tú qué crees que debería hacer? Creo que deberías hacer lo que te dé paz. No le debes tu perdón solo porque ahora está arrepentida. No le debes nada. Esa noche, después de que Emma se fue para manejar de vuelta a Monterrey, me senté en el porche con una copa de vino y repasé el último año en mi cabeza. Me habían golpeado, drogado, robado, demandado y humillado públicamente. Había perdido a mi hija, el respeto de mi nieta y más de 10 millones de pesos. Pero también había aprendido algo invaluable sobre mí mismo,
cuando tuve todo en contra, cuando me obligaron a elegir entre la lealtad familiar ciega y mi propia supervivencia, elegí bien. Me negué a ser cómplice de la ruina, incluso cuando eso me costó la relación más importante de mi vida. 6 meses después, recibí una carta de Lilia. Era breve, escrita a mano en un papel barato. Asterisco papá asterisco. Asterisco sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice. Sé que elegí a Enrique antes que a ti y sé el dolor que eso te causó. No te escribo para pedirte perdón ni dinero. Te escribo para decirte que tenías razón en todo. Enrique nunca me amó. Me usó para llegar a tu patrimonio y yo estuve demasiado ciega para verlo. Intentaste salvarme y yo te peleé cada centímetro del camino, asterisco. Asterisco ahora entiendo por qué tuviste que protegerte de mí. Entiendo por qué cambiaste tu testamento. Yo habría hecho exactamente lo mismo. No sé si algún día podré reconstruir mi vida, pero quería que supieras que por fin entiendo la tuya. Fuiste un buen padre. Yo fui una mala hija. Esa culpa es mía, no tuya. Espero que seas feliz y que estés a salvo. Espero que hayas encontrado paz. Te la mereces, asterisco. Asterisco con amor, Lilia. Leí la carta 3 veces y luego la guardé en el cajón de mi escritorio. No le contesté. Algunos puentes, una vez que se queman, deben quedarse hechos cenizas. Un año después de la fuga de Enrique, la agente Colinas me llamó con noticias. Enrique había sido arrestado en Costa Rica, intentando aplicarle la misma estafa a una viuda adinerada en San José. Iba a ser extraditado para enfrentar los cargos. El juicio tomaría años, pero lo más probable era que pasara el resto de su vida pudriéndose en una celda. ¿Qué hay del dinero?, pregunté. Recuperamos otros 2,5 millones de unas cuentas en las Bahamas. No es todo, pero es algo. 2,5 millones, de los casi 12 millones que nos robó. Pero descubrí que el dinero ya no me importaba tanto como creí que lo haría. Había aprendido a vivir sin él. Había aprendido a encontrar satisfacción en las cosas simples. Mi jardín, mis libros, la paz silenciosa de una vida vivida bajo mis propios términos. Emma me visitó un par de veces más al año siguiente. Nunca me mencionó a su madre, y yo nunca le pregunté. Estábamos reconstruyendo nuestra propia relación, separada de los escombros de todo lo demás. En una mañana cálida de primavera, exactamente 2 años después de que Enrique me soltara aquel puñetazo en mi propia puerta, estaba trabajando en mi jardín cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba el número de Emma. Abuelo, tengo noticias. A mi mamá la aceptaron en un programa de capacitación. Está estudiando para ser especialista en facturación médica. Lleva 8 meses sobria y limpia, y está viviendo en un departamento de transición. Me alegra escuchar eso. Quería que te dijera otra cosa. Ya no te va a contactar. Tampoco me va a pedir a mí que sea su mensajera. Dijo que ya causó suficiente daño, y que es hora de que arregle su propia vida sin involucrarte. Sentí una extraña y profunda ola de alivio. No porque no amara a mi hija, sino porque por fin estaba asumiendo la responsabilidad de sus propias decisiones. Abuelo, ¿estás bien con eso? Miré a mi alrededor. Miré mi jardín, la vida que había reconstruido después de casi perderlo todo. Sí, Emma. Creo que eso es exactamente lo que tiene que pasar. Después de colgar, volví a mis tomates. Estaban creciendo hermosos este año.